Buen día, alegría. Buen día, alegría. Llegamos en esta charla a los capítulos finales de Arpas 3. Esta vez nos toca el Palacio Asmoneo, página 1693. Aquí es donde es un poco el ping-pong con Herodes y Pilatos y después ya el camino hacia el Gólgota. Para quienes nos escuchan por primera vez, para quienes vienen por primera vez, no suelo leer tanto el libro, pero por las características de estos últimos capítulos creo que es necesario leer mucho y meter menos de charla, como siempre he estado acostumbrado a leer un pedacito y hacer un análisis ahí. Esta vez, una vez más, quienes escuchan por primera vez van a darse cuenta que realmente es necesario leerlo casi in extenso. El anterior capítulo, muy sencillito, nos presenta a Quintus Arrius, más conocido como Judá, un amigo que en realidad conoció el maestro cuando el maestro era muy pequeño y Judá era esclavo. Después de ello se vuelven grandes amigos y además, bueno, más que buenos amigos son almas que cumplen alianzas, y Judá estaba en el momento más crucial, climático en la vida del maestro antes de la crucifixión, y es Judá quien pide a Pilatos acompañar al maestro en sus últimos pasos por el plano físico. Justamente Pilatos le dice: bien, te haré dar un uniforme de centurión y mandarás la centuria que viene ya de la ciudadela hacia aquí. Estos ruines judíos no darán guerra hasta el final. Había realmente mucha trifulca, había mucho lío, como decimos, por parte de la gente comprada por el Sanedrín para justamente que se sentencie a Jesús, y posteriormente, ellos tampoco lo sabían, pero justamente para lavarse las manos, Pilatos pone a Barrabás para ver por quién decidía el pueblo, quién podía ser liberado y quién crucificado. Entonces, empezando el capítulo, dice: algunos curiosos del pueblo pacífico y devoto, que no pensaba sino en la celebración de las fiestas religiosas, comenzó a alarmarse de la trifulca alrededor de la Torre Antonia y fueron acercándose cautelosamente hasta averiguar de qué se trataba. Cuán lejos estaba el pueblo de figurarse que el reo cuya muerte pedían a gritos aquellos malhechores expresidiarios era el profeta de Dios, a quien entraron en triunfo 4 días antes a la ciudad de los reyes, donde esperaban verle coronado como rey de Israel y Mesías libertador. Justamente en el aleccionamiento del astuto Hanán a los malhechores y esclavos comprados para este fin, entraba la consigna de ocultar cuanto pudieran la personalidad del ajusticiado para evitar un tumulto popular que podía ser de fatales consecuencias. Una vez más, recuerdo cuando yo veía estas escenas en las películas, decía: ¿por qué todo el mundo se volteó contra Yahshua, contra Jesús, y pedían a Barrabás y pedían que Jesús sea crucificado, después de haber hecho tanto bien por todos lados, por doquier, y que de pronto la gente se vuelque? Aquí Josefa un poco nos explica que no había tal, sino que había mucha gente aleccionada, comprada justamente para estar en contra del Nazareno, y, como dice aquí la autora, no decían quién era el ajusticiado. Justamente a raíz de eso dice: y a las curiosas preguntas de las gentes que se acercaban, daban esta contestación: es un brujo impostor, aliado de Satanás, que pretende ser rey de Israel y quiere destruir la ciudad y el templo. No queremos otro rey que el que nos envía Jehová, anunciado por los profetas, decían los del pueblo fiel, creyendo que se trataba de un rival del profeta nazareno que buscaba eclipsarlo y sustituirlo en el corazón del pueblo. Habían ocurrido ya varios casos en los últimos 50 años de pretendidos o supuestos mesías que buscaban el favor popular y cuya falsedad quedó al descubierto por sí misma. Y caídos en este nuevo engaño, los más revoltosos de entre el pueblo se fueron adhiriendo al populacho pagado para vociferar y maldecir de la manera más baja y soez. Como ocurre siempre en los tumultos callejeros, la conclusión acaba por dominar los ánimos, en forma que nadie se entiende y cada cual comprende y explica la situación como mejor le parece.
Una vez más, este es el famoso ejemplo del efecto chisme, de cómo las cosas van cambiando al calor de las cosas, de la situación, y cada uno explica como mejor le parece, el otro lo entiende como le parece y lo descifra como es su parecer, y el otro lo entiende por completamente distorsionado. Ahora imagínense eso al calor del paso del tiempo, de las centurias, de los milenios, de cuántas cosas han llegado deformadas, o cuántas personas teniendo certeza de esa información, que esa información deformada era la correcta, pues se ponían a escribir en todos aquellos escritos que después quedan para la historia, entre tal vez lo que se recopilaron para la Biblia, entre los que tal vez inclusive son apócrifos. Más de una vez, más de un documental o más de una película te dice los verdaderos escritos de Judas, ¿me entiendes? O los verdaderos escritos de Jesús de Nazaret. Pero tampoco sabemos hasta qué punto eso fue escrito también por alguien que estaba aprovechando la publicidad del tiempo para ser reconocido. Más allá de las verdaderas canalizaciones que pudieran recibir personas que estaban muy ligadas al maestro. Entonces, desde este punto de vista, nos toca, como en todo, discernir, siempre tratando de comparar históricamente de primera manera, y después justamente un poco con el filtro de tu alma, de tu corazón, para ver qué realmente fluye y qué no fluye con todo esto. Dice, por ejemplo, una vez más, como ocurre en los tumultos callejeros, la confusión acaba por dominar los ánimos en forma que nadie se entiende y cada cual comprende como mejor le parece. Mientras ocurre esto en la calle, los 30 miembros del Sanedrín han cruzado la galería de Herodes y han invadido el despacho del procurador. Van decididos a triunfar en la lucha, poniendo en juego la vileza y la astucia de que están animados. Ensayan primero con la lisonja y el halago, después presentando ante él el atractivo del oro, al cual, según ellos, ningún hombre se resiste. Pero Pilatos era algo supersticioso y tenía ante sus ojos el pergamino escrito por su mujer. Comillas. He visto en sueños tu desgracia y la mía por causa de ese delito que los sacerdotes quieren cargar sobre ti. Cierro comillas. Y se negó enérgicamente a consentir en la muerte del justo. Entonces comenzaron las amenazas veladas al principio y bien declaradas después. El Sanedrín quería asegurarse la crucifixión del maestro. Sabían que estaba en manos de Pilatos y, como dicen al principio, con la lisonja, con el oro y con la amenaza después para asegurarse que el maestro no debía pasar ese día. El valor de Pilatos comenzaba a vacilar porque estaba ya también en duda su cargo, como había pasado con el ministro, tanta influencia que tenía el Sanedrín, tanto dinero que tenía el Sanedrín como para poder realmente hacer caer a alguien, y con estas amenazas hacían que Pilatos dude. Y a raíz que Pilatos dudaba, decía, el prisionero es Galileo y por tanto no está bajo mi jurisdicción, sino el mandato de Herodes, rey de Galilea y Perea. En rigor es él quien debe juzgarle. Mejor que mejor, Herodes es nuestro amigo y casi nuestro correligionario, pues de vez en cuando acude al templo a ofrecer sacrificios, contestó uno de los jueces. Y de esta manera es que el maestro es enviado a Herodes. Dice, le mandaré a Herodes y lo que él decida se hará, dijo por fin Pilatos, y levantándose dio por terminada la entrevista. Los jueces se volvieron siempre por la galería llamada de Herodes para no ser vistos del pueblo, siempre ocultando la verdad, siempre engañando al pueblo. El maestro fue colocado en una litera cubierta de las que en la torre se usaban para el traslado de prisioneros que deseaban ocultar a las furias del populacho, y con una escolta fue enviado a Herodes. Judá, con uniforme de centurión, se ofreció a mandarle escolta. Una vez más, volviendo a la clásica historia de referencia visual o escrita que tenemos sobre esta fase, esta parte de la historia del maestro, en el cine vemos por corte. Pilatos corte ya está con Herodes, por cuestiones ya sabemos de tiempo, y una vez más vuelvo al pensar un poquitito de cómo fue ese entonces, tratando de imaginar cuál era la circunstancia en ese entonces. Simplemente en las películas vemos que está maniatado el maestro y bien tranquilo Herodes se burla de él, o bien tranquilo Pilatos le pregunta quién es. Pero había un populacho, como dice aquí la autora,
efervesciente, enfurecido, que imagínense en nuestros tiempos, cuando de pronto hay un problema social, cuando alguien no es grato a la sociedad, lo quieren linchar por mano propia, quieren hacer la justicia por mano propia, o cercan, no dejan entrar, hacen huelga, bloqueo para que tal prisionero no salga, y si sale, pobre de él. ¿Creen que ha sido distinto eso con el maestro? Una vez más, las películas reducen nuestro espectro histórico y por ende también nuestra visión de lo que es una cultura religiosa. Y simplemente dijimos, lo llevaron Herodes, pero no sabíamos qué circunstancias y qué tipo de prisionero era el maestro. No en vano, se lo lleva, como describe aquí la autora, en una letera fuertemente protegido, con escolta, para que nadie se le caiga encima antes de haber recibido un juicio, en este caso el Maestro Jesús. Quien estaba acompañando a esta escolta era pues Judá, que había pedido y que para eso estaba. Dice, antes de emprender la marcha hacia el palacio de los Asmoneos, abrió la ventanilla trasera para mirar de nuevo al amado cautivo que con sus ojos cerrados y su cabeza echada hacia atrás parecía una estatua de marfil cuya palidez asustaba. Yahshua, dijo en voz baja, pues se ocultaba de los soldados de la escolta. Yahshua, por piedad, una palabra tuya y aún puedo salvarte de la ignominiosa muerte de esos bárbaros, que esos bárbaros van a darte. Una palabra, Yahshua, una sola. Recordemos que Judá comandaba toda una legión de soldados, al igual que Faquí, el Shefilderim, todos dispuestos a salvar a Jesús en caso de ser necesario. La historia tradicional nos cuenta que Jesús estaba solito y todo el pueblo se volcó contra él y no había quien lo ayude. Después de tanto recorrido histórico que hemos analizado, nos damos cuenta que no puede pasar desapercibido una situación así. Es como si ahorita, les decía hace un rato, es como si hubiera un político que el pueblo no lo quiere ver y que vaya solito al juzgado y que vuelva solito del juzgado y ya. Y no haya gente que hable al respecto. Con mayor razón, un Jesús de Nazaret que había causado un revuelo no solo en Galilea, no solo en más de un país, no solo en la parte vinculada a la historia clásica que conocemos. Entonces, con mayor razón, imagínense cómo Judá solo esperaba el ok de Jesús para lanzar los guerreros y detener a Herodes y a Pilatos, a Pilotes y a Herodes. No solo ellos, sino especialmente a la gente de Sanedrín. En realidad, los que en realidad estaban molestos, Pilatos pensaba que Jesús era inocente y Herodes le importaba, como decimos, un pepino, como lo vamos a ver ahora. Entonces le decía, una palabra Yahshua, una sola. Y todo le decía en voz baja para que nadie lo escuche. Pero Judá esperó en vano esa palabra que no salió de la boca del maestro, herméticamente cerrada. Ni siquiera demostró haberlo oído, ni sus ojos se abrieron, ni hizo ningún movimiento, y hasta parecía que la respiración se lo hubiese paralizado. Su quietud era absoluta. Con la muerte en el corazón, el príncipe Judá cerró la ventanilla y litera y escolta emprendieron la marcha. Qué serie de terribles tentaciones pasaron como siniestros relámpagos por la mente febril de Quintus Arrius. Podía dar la orden de que en vez de ir al Palacio Asmoneo, marchasen hacia la puerta más próxima de la ciudad para salir hacia Betpagé, hacia donde estaban parte de las fuerzas del Shefilderim o hacia los almacenes de Simónides que tenían salida subterránea al valle de Hinnom, de donde los lanceros tuaregs mandados por Faquí podían llevarle a su lejano país. Mas, una sola fuerza contenía todos sus ímpetus, apagaba todo el fuego de su coraje, todas sus ansias de aplastar a los malvados, de libertar al justo. La impasible firmeza del mártir en asegurar que antes de la puesta del sol debía morir. El horrendo tormento de Judá en ese instante difícilmente podremos apreciarlo y medirlo. El grandioso santuario de su fe se conmovía hasta los cimientos. ¿En qué podía creer si veía caer por tierra la luminosa estela diseñada por las profecías en el cielo luminoso de Israel, pueblo escogido de Jehová? Para esto había sacado Moisés al pueblo judío de la esclavitud de Egipto,
Para esto había enviado Jehová toda una constelación de profetas a anunciar la llegada de su verbo, de su Mesías libertador. Para este desastroso fin había bajado el Espíritu Luz de su séptimo cielo de dicha y amor a esta dolorosa prisión de la tierra que quedaba a su partida en igual angustia que la encontró. El infeliz Judá se volvía loco. Parecíale que la tierra se estremecía y temblaba bajo los cascos de su caballo fogoso más que su amo. Voy a bajar un poquito. Una pesada atmósfera le asfixiaba. Creyó que iba a caer del caballo y se apeó en mitad de la calle. La escolta se detuvo con gran asombro de los soldados que, ignorantes de la vinculación de su jefe con el prisionero, no pudieron interpretar en su realidad este incidente. Judá, sudoroso y pálido, descansó su fatigada cabeza sobre la montura y se tomó fuertemente del cabezal para no caer a tierra como un cuerpo inerte a quien abandona la vida. Qué duro para Judá. De pronto, sintió una poderosa reacción en todo su ser. Pensó en Yahshua mártir, a quien quería acompañar hasta verle entrar en el reino de su padre. Pensó en Nebai, que sin Yahshua y sin él quedaría doblemente huérfana y sola en el mundo. Y Nebai, su esposa, para quienes no lo conocen. Pensó en sus dos hijitos, que le llamarían en vano todos los días al despertarse en sus camitas de pluma y gasas. En vano al despertarse en sus camitas de pluma y gasas. Una oleada de angustia le oprimió la garganta y dos gruesas lágrimas se deslizaron por sus mejillas que volvían a tomar el color de la vida. Montó nuevamente en su caballo árabe negro retinto y dijo ya sereno: «Vamos». La escolta continuó la marcha y no tardar en estar ante la imponente mole de mármoles grises del palacio Asmoneo. A los soldados que guardaban la entrada les dijo el príncipe Judá el encargue que traían del gobernador. Para Herodes era una doble satisfacción el envío que le hacía Pilatos, en el cual veía una prueba de que Roma reconocía su soberanía sobre Galilea y Perea, no obstante la decadencia de su reinado, y además satisfacía el deseo que le acicateaba de ver alguna de las estupendas maravillas que le contaban del profeta, súbdito suyo y al cual no conocía. Cuando tuvieron la orden de pasar, Judá iba hacia la entera con la llave en mano para abrirla. La puerta se abrió sola y Yahshua bajó sereno y firme y comenzó a subir el graderío del suntuoso pórtico. Otra vez más, la puerta se abre sola. Estaba claro que Yahshua no necesitaba de seguridad alguna. Pasó eso con María de Magdalo cuando estaba encerrado en ese calabozo. Y nuevamente la litera con llave, toda segura, y cuando va Judá a abrirla, pues la puerta se abre sola y Yahshua bajó sereno y firme. Y comenzó a subir el graderío del suntuoso pórtico. De un paso estuvo Judá a su lado. Iba a hablarle, pero el maestro, con la entereza de un rey que manda, se puso el dedo índice sobre los labios, indicándole silencio. Judá quedó estupefacto. Vio en Yahshua una majestad tal, una grandeza tan soberana, que un nuevo rayo de esperanza iluminó su espíritu, tan abatido unos momentos antes. ¿Quién sabe qué maravilloso acontecimiento iba a presenciar en aquel momento y en aquel sitio donde cada bloque de piedra era un cofre de recuerdos, de glorias pretéritas y de heroicos martirios? Herodes Antipas, como un grueso fardo de carne amoratada por la continua embriaguez en que vivía, estaba perdido en su enorme sitial, encortinado de púrpura y oro y pavimentado con ricos tapices de Persia. Una media docena de criados lujosamente vestidos le preparaban ante su vista un sinnúmero de brebajes, jarabes, licores que no alcanzaban nunca a satisfacer su insaciable sed, como si un fuego interno le quemara las entrañas. «Por fin te echo los ojos encima, profeta», dijo el rey al maestro cuando estuvo junto a él. Judá le alargó el rollo del pergamino que Pilatos le enviaba, en el cual dejaba constancia que no encontraba delito alguno en el prisionero, que el Sanedrín judío se empeñaba en condenar a muerte porque a su juicio era un rebelde ante las leyes judaicas y arrastraba al pueblo a la rebelión en contra de la autoridad religiosa que ellos investían. «Ah, los rabinos», gruñó Herodes,
siempre celosos de su autoridad. No quieren que vuele una mosca sin su permiso. Vaya, vaya, hazme uno de tus grandes milagros, profeta, y tú y yo seremos buenos amigos. Tomaremos juntos una ánfora de vino de Chipre a la salud de los rabinos del templo. Y aún eres joven y hermoso, harías un lúcido papel como augur o sátrapa en mi corte oriental. No me vendría mal para mis días de hastío y aún para curar al César de sus lúgubres pensamientos. Con un mago como dicen que eres tú, todavía me siento con fuerzas para hacer una piltrafa del rey Jared y conquistarme de nuevo el favor del César. A Judá le hervía la sangre en las venas, oyendo este vocabulario muy digno, por cierto, de aquel eterno borracho. La imponente majestad de Yahshua y sus ojos llenos de divina claridad parecían ordenarle quietud y silencio. Pero el gobernador me manda aquí un ente mudo al cual no se le arranca ni una sola palabra, gruñó el nuevo rey ya impaciente, de nuevo el rey impaciente. ¿Y tú quién eres?, preguntó a Judá. Podrán imaginarse cómo era el trato de Herodes, totalmente dedicado al vicio, no le interesaba nada más que su propia satisfacción, y cómo era este ir y venir de prisioneros y de reos entre Pilatos, Herodes, problemas por cuestiones religiosas, por cuestiones delictivas, estaban tan aburridos de eso todos los tiempos. Y esta vez el famoso Jesús estaba frente a sus ojos, pero no decía nada. Algo que exasperaba a Herodes. Y dice, ¿y eres tú el gran profeta que enloquece a las multitudes que te aclaman como a futuro rey de Israel? Tú eres un loco de remate. Y no sé si esto es una burla del gobernador que debo o no tener en cuenta. Un jorobado abisinio que el rey tenía para divertirse dio un salto cómico desde la grada alta del sitial a donde estaba el maestro, y Judá comprendió que aquel repugnante bufón intentaba saltar como un mono sobre el prisionero para divertir a su amo. Bien a tiempo lo tomó de ambos brazos y lo dejó plantado sobre el piso. Imagínense la rabia de Judá. Ante un representante de Roma, dijo Judá con furia, con reconcentrada ira, nadie se burla de un prisionero traído aquí para un juicio. Hola, ¿te enfadas, centurión?, dijo el rey entre serio y burlón. Llévale el preso al gobernador, que yo no gasto tiempo en interrogar a un loco. Otras cosas me interesan más, dijo mirando al cortinado del fondo del salón que se abría y daba paso a su hijastra Salomé, con una corte de danzarinas y esclavas, con pebeteros ardientes en que se quemaban penetrantes perfumes y con laúdes que exhalaban músicas más enervantes aún que los perfumes. ¿Recuerdan quién era Salomé? Aquí viene. Salomé, que creía solo al rey, se quedó un instante suspensa. Los ojos llenos de luz del profeta se clavaron en los de ella, que dio un grito agudo de espanto y retrocedió hasta la puerta. El profeta del Jordán, dijo presa del terror. Son sus ojos, ha resucitado, es él. Juan el Bautista. No seas tontuela, niña, gritó con voz mimosa el rey. No seas tontuela, niña. Aquel fue degollado en Maqueronte y este es un infeliz loco que no hace daño a ninguno. Ven acá, mi ave del paraíso, ven acá. Centurión, saca de mi presencia tu loco y di al gobernador que no honra al César lo que hace su representante en Judea. El príncipe Judá en un violento arranque llevó la mano al pomo de su espada y de buena gana hubiera dado un planazo en el grueso abdomen de aquella bestia coronada, pero una mirada del maestro le obligó a bajar los ojos y dando media vuelta le tomó de la diestra y salieron al pórtico donde esperaba la litera y la escolta. Yahshua, murmuró Judá en voz apenas perceptible, ¿a dónde vas por este camino? ¿A dónde vas? El maestro, sin pronunciar una sola palabra, miró con indecible amor al infinito espacio dorado por el sol del mediodía y señaló con su índice el cenit resplandeciente de luz. ¿A dónde vas? Y señala el cielo. Siempre lo mismo, exclamó Judá, viéndola entrar a la litera que se cerró detrás de él. Y escuchen lo que le pasa a Judá. En este momento preciso, y como por efecto de una súbita iluminación,
se sintió transformado en su mundo interior. Una gran tranquilidad le invadía porque acababa de comprender el sentido de las palabras del Maestro. La muerte por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor. Y el príncipe Judá reflexionaba así. ¿Era esa la entrada triunfal en el reino de Dios a que había aludido en los últimos tiempos? Era esa gloriosa coronación que él esperaba, mediante la cual adquiría derechos de padre, conductor y maestro sobre la humanidad de este planeta. La religión judía, representada por su pontífice, príncipes y doctores, le condenaban por sus obras de amor heroico a sus semejantes y por su enseñanza condenatoria de la esclavitud y de la explotación del hombre por el hombre, del abuso del poder y de la fuerza contra el débil, y del infame comercio que se hacía con la idea divina, puesto al nivel de las figuras mitológicas del paganismo más burdo y grosero, que con ofrendas de carnes vivas y palpitantes y oleadas de sangre caliente aplacaban su cólera y sus furores. Todos pensaban que solo sacrificando reses satisfacerían la ira de Dios o darían un beneplácito al Padre. Yahshua de Nazaret, profeta de Dios, había mantenido ardiente oposición durante toda su vida a tamaños desvaríos de mentes oscurecidas por la soberbia y la ambición. ¿Cómo, pues, podía claudicar en su edad viril de lo que fue su luminoso programa de enseñanza y de vida desde sus primeros pasos valles terrestres? De estos profundos pensamientos se despertó a la realidad del príncipe Judá, con los primeros grupos de amotinados que recorrían las calles vecinas al pretorio, pidiendo a gritos la muerte del impostor, del seductor, del embaucador del pueblo, del brujo amigo de Satanás. Yahshua acababa de hacer una de sus más grandes maravillas, pensaba Judá, al convencerse del cambio que se había obrado en él mismo. Un hombre ungido de Dios que ha venido a la tierra para enseñar a los hombres la verdad, la justicia y el amor, no puede obrar de otra forma que como obra Yahshua. Es el Cristo, Hijo de Dios, y los hombres no lo comprenden. Y el príncipe Judá, transformado en otro hombre por la magia divina del amor del Cristo, cuando abrió la litera frente a la plaza de la torre, dobló una rodilla en tierra y besando la diestra de Yahshua como se besa un objeto sagrado, le dijo a media voz: porque eres el Mesías anunciado por los profetas, es que buscas Yahshua en la muerte, la suprema consagración del amor. Has subido a la cumbre conmigo, le dijo. Judá, el Hijo de Dios te bendice. Fueron las últimas palabras que el maestro dirigió al gran amigo, cuya comprensión de la suprema verdad se despertaba cuando él iba a morir. El procurador Pilato se desconcertó todo al ver que el prisionero era devuelto. Ni aun Herodes, criminal y asesino como su padre, se atrevía a condenar a un hombre inocente. Y ellos, los hombres del templo, que vivían pendientes de la palabra de Jehová, que no levantaban una paja del suelo ni dejaban condimentar alimentos al fuego de sus casas en día sábado para no transgredir la ley del descanso, se empeñaban en matar un hombre inocente sin parar en atención en la ley divina, que la ley divina decía: no matarás. Aberraciones humanas de todos los tiempos y de todas las religiones, cuando olvidando su misión puramente espiritual, se adueñan del poder y se postran ante el becerro de oro. Salto un poquito más abajo, dice: los 4 doctores de la ley, amigos de Yahshua, José de Arimatea, Nicodemos, Gamaliel y Nicolás, miembros del Sanedrín, tuvieron noticia extraoficial de lo que ocurría y, como cráter de un volcán, estalló su indignación en el seno del Gran Consejo, representante de la sabiduría y virtudes gloriosas de Moisés. Y convertido entonces en una horda de vulgares asesinos, ensañados como fieras en un profeta de Dios, cuya vida era un salmo divino de amor a sus semejantes. La discusión ardía como una llama, pero eran solo 4 contra 32. Las minorías selectas y escogidas son siempre las que pierden en esta clase de lucha, y los 4 amigos del mártir fueron excomulgados, malditos y expulsados del Sanedrín por desacato a la suprema autoridad pontificia.
Nunca más podrían tener entrada en el Consejo de los Santos de Israel. En el Consejo de los Santos de Israel. Menos mal que eran santos. Ni aun a los pórticos del templo, de cuyo sagrado recinto les habían arrojado a empujones el comisario y sus guardias. Esa fue la suerte que tuvieron José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás por reclamar por esta injusticia. Los cuatro se presentaron a pedir audiencia a Pilatos justamente en el momento en que el príncipe Judá entraba de vuelta con el prisionero. La escena que allí tuvo lugar entre José de Arimatea y Nicodemus, que habían tenido en brazos a Yasua de niño de 40 días, cuando le vieron pálido y demacrado de pie ante Pilatos, no es para describirla con las palabras que nunca pueden tener la intensa vibración de la realidad en aquel momento. Se extrañaron grandemente de ver a Judá desempeñando el triste papel de guardián del augusto prisionero. El príncipe Judá, que parecía haber vivido 10 años de dolor en una hora sola, les contestó con una serenidad que les espantaba. Viendo que Yasua se empeñaba en morir antes de la puesta del sol, he pedido al Dios de nuestros padres la fuerza necesaria para acompañarla hasta el último momento. José de Arimatea, anciano ya, se abrió del mártir silencioso, se abrazó del mártir silencioso para decirle entre sollozos: tú eres la luz, sabes lo que haces, también yo quiero acompañarte hasta verte entrar en el reino de Dios. En el abrazo supremo de los cuatro amigos, le repitió el maestro la misma palabra divina que había dicho a Judá. El Hijo de Dios te bendice. La negra masa del populacho enfurecido se iba aumentando rápidamente con los revoltosos desocupados que abundan en todas partes, que ignorantes de los móviles verdaderos de aquel tumulto se dejaron arrastrar a él por los malhechores comprados con el oro sacerdotal. Pilatos, enloquecido, no sabía lo que había de hacer que le acarrease menos males. El Sanedrín había despachado mensajeros urgentes hacia Antioquía con graves acusaciones al delegado imperial. Ya lo estaban extorsionando. Tuvo Pilatos una idea final. Cuando vemos las películas uno dice, ¿por qué dudó Pilatos? Si tenía toda la autoridad para decir no, solo porque la masa le decía, queremos a Barrabás. O sea, ¿por qué, mejor dicho, después para que haga eso? ¿Por qué Pilatos en las películas que vemos no tenía la fuerza para decir, aquí no se lo castiga y punto? ¿Cuántas veces habría hecho eso Pilatos? Y más de un encargado de este tipo de responsabilidad. En las películas simplemente vemos que hace preguntas a Jesús no contesta, y bueno, ¿qué hago? Este hombre no contesta, pues bueno, ¿lo condeno o no lo condeno? Bueno, preguntemos al pueblo, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, ya bueno, crucifíquenlo. Más o menos es un poco el resumen, pero nadie cuenta cuál era la pelea interna que tenía también Pilatos. ¿Y por qué dudaba? ¿Por qué no decía no y punto? Y Herodes tampoco la culpa, menos yo. Pero así vemos las películas por corte hasta que pasa eso. No sabíamos qué pasaba con Pilatos. Aquí la autora, más allá sobre alguna gente que pueda pensar sobre la veracidad de este libro, por lo menos nos hace pensar qué realmente ha podido pasar en ese entonces, en este caso, con Pilatos. Tuvo Pilatos una idea final. Tenía en los calabozos de la Torre Antonia un asaltante feroz de los caminos recorridos por las caravanas, autor de incontables asesinatos y robos hasta en el templo mismo. Su nombre era sinónimo de demonio y las madres y abuelas le usaban como un arma para contener a los chicuelos rebeldes y malos, que eran la pesadilla del hogar. Barrabás. Típico, ¿no? De la abuelita. Es un Barrabás ese. Típico es eso. Hasta uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le dicen al niño un Barrabás? Mira, hasta eso, ¿de dónde viene? Famoso el Barrabás. Pilatos le mandó traer de su profundo calabozo perpetuo y su sola figura causaba espanto, pues más parecía un oso negro que un hombre. Imagínense la pinta, ¿no? El Barrabás que vemos en las películas es nomás cool, medio chascoso, pero no tiene pinta
No tiene pinta de maleanta, ¿no? Como todos son chascosos, no sé por qué descuidan el look de... Sin ir lejos, o sea, es que eso yo me preguntaba otra vez, lo hablaba con Cucho. El maestro tiene una barbita así pulcra, ¿no? Así como esta foto de aquí que me han... Como esta foto que me han regalado, que dicen que es una aparición. ¿Ya? Pero yo decía, ¿y por qué los apóstoles son los chascosos entonces? Entonces uno ni se imagina que Jesús cuidaba posiblemente su barba, se rasuraba, pero no entra en nuestra cabeza que el maestro se rasuraba. Su barba era divina, ¿no ve? Siempre intacta, siempre perfecta. A ese extremo no llega a nuestra mente de ser tan obtusa de no imaginar cosas tan humanas. Porque si se tratara de que es la perfección al máximo desde un punto de vista, llamémoslo especulativo, no habría tenido necesidad de venir en cuerpo físico y arreglarlo todo desde su divina morada. Vino como un ser humano, vivía como un ser humano, su mamá le daba de lactar, creció, jugaba como niño, y cuando llegó a la adolescencia se tuvo que rasurar, después hizo crecer la barba. Pero eso no lo vemos. Realmente nuestra visión es muy, muy escasa. Y en el caso de este Barrabás, era un maleante pero eximio. Y dice, salió al pretorio con él y con Yahshua de Nazaret. Un poquito más antes voy a leer. Y su sola figura causaba espanto, pues más parecía un oso negro que un hombre. Salió al pretorio con él y con Yahshua de Nazaret. Aquí tenéis estos dos hombres, dijo a la turba feroz que gritaba y maldecía. Este tiene más asesinatos y crímenes que pelos en su cabeza. Y este otro no ha hecho daño a nadie, ni siquiera a las moscas. Y vosotros pedís su muerte. ¿A cuál de ellos queréis que deje libre? ¿A Yahshua o a Bar-Abás? Suéltanos a Bar-Abás y condena a muerte al impostor, al brujo que se ha llamado Mesías de Israel. Crucifícale, le queremos ver colgado de un madero en cruz como los esclavos rebeldes. Es un esclavo infame y se apellida Mesías Rey. Es un blasfemo y merece la muerte. Y los gritos subían de tono como ruido sordo de una tempestad. Los viejos del Sanedrín estaban allí a la vista de la masa de malhechores enfurecidos, animándoles con sus ojos de fieras rabiosas que tenían la presa al alcance de sus garras y de sus dientes. Pilatos quedó vencido. Mandó traer un lebrillo con agua y, siguiendo la costumbre en tales casos, se lavó las manos en presencia de todos, diciendo: que la sangre de este justo que os empeñáis en matar no caiga sobre mi cabeza. Allá vosotros con este crimen. Un grito feroz resonó unánime: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sea como lo queréis, malditos judíos, gritó Pilatos, al mismo tiempo que de un empellón terrible le soltó encima al asesino Barrabás, diciéndole: anda lobo entre ellos y devóralos a todos juntos. Cuando Pilatos entraba a su despacho, se encontró frente a frente de Claudia, su mujer, toda cubierta de un manto violeta. ¡Cobarde!, le gritó enfurecida, aplicándole un feroz bofetón, al mismo tiempo que le arrojaba a la cara la cédula matrimonial y las joyas que él le había regalado el día de su boda. Y sin dar tiempo a que él se repusiera de la impresión, se hundió por la rampa secreta que se abría en la muralla y desapareció. Sus dos esclavas galas con sus novios y alibertos la esperaban con caballos en la puerta trasera de la torre llamada de los ajusticiados. Por ella habían sido libertadas del calabozo años atrás por la influencia del maestro Noemí y Tirsa, madre y hermana del príncipe Judá. Por esa misma puerta escapaba Claudia de la infamia en que acababa de hundirse su marido, condenando a muerte al hombre más puro y más bueno que había pisado la tierra. Dos prisioneros de la Torre Antonia estaban condenados a muerte desde el día anterior. El uno era un bandido samaritano de nombre Gestas. ¿Se acuerdan de los nombres del ladrón bueno y el ladrón malo?
El uno era un bandido samaritano de nombre Gestas, que acababa de coronar su carrera de robos y asesinatos con la muerte de un soldado romano que descubrió su madriguera y quiso apresarle. Había sido prendido en momentos que arrastraba el cadáver hacia el hueco de una roca con el fin de encubrir su crimen. Manos en la masa. El otro era un hombre de edad madura cuya juventud fue borrascosa porque acontecimientos no buscados por él lo habían llevado a una vida al margen de la ley. En defensa propia y junto con los aldeanos de su pueblo, habían herido malamente a 2 correos del procurador Valerio Graco, que al entrar a la casa de postas para cambiar las cabalgaduras, atropellaron a indefensas muchachitas que llevaban sus cántaros a la fuente. Este se llamaba Dimas. Y aunque su vida delictuosa de la juventud estaba casi olvidada, un último incidente lo puso de nuevo frente a la justicia humana. Retirado en las afueras de Beerseba, en la región montañosa de Judea, vivía de un pequeño rebaño de cabras y de un huerto que cultivaba él mismo. El patrón de una de las caravanas que hacía el viaje desde el Mar Rojo a Jerusalén perdió algunos asnos que se despeñaron en un precipicio y viendo que pastaban suelos los asnos de la cabaña de Dimas, los tomó tranquilamente y siguió el viaje sin decir a su dueño ni una palabra. ¿Más fresco? Cuando éste se enteró, corrió tras de la caravana para recobrar sus jumentos. En la riesa contienda que se armó por este motivo, el caravanero fue herido por Dimas y murió antes de llegar a Jerusalén. Dimas fue capturado y condenado a muerte, pues se removió su borrascoso pasado y la ley tenía varias cuentas a cobrarse. Pilatos dio orden de que los 2 fueran ajusticiados juntamente con el profeta Nazareno. Quise salvarte, le dijo Pilatos cuando vio al maestro por última vez, y tú no lo quisiste. Negra desventura ha caído sobre mí por tu causa, rey de los judíos. El maestro no le contestó. Volviendo a temas de Gestas y Dimas, siempre los vemos igual, al final, en el momento climático, cada uno al lado de la cruz del maestro, y uno es el bueno y el otro es el ladrón no tan bueno. Dice, ¿cómo es eso del ladrón bueno? Además, ladrón, no otra cosa. Es como si uno dijera, qué buen tipo este ladrón. Entonces, yo me decía, ¿por qué ladrón bueno? O sea, ¿qué de bueno puede tener que seas un ladrón? Aquí cuenta la historia que fue esa mayor las cosas que le pasaron. Uno dirá, roba por necesidad, pero es buen tipo. Es bueno. Por eso ve al cielo con el maestro ahora. Esos pequeños detalles tampoco los carburamos. El otro sabíamos que era ladrón malo, y por ende era malo, pues fija ya, si va, ¿a dónde se iría cuando se lleva a cabo su crucifixión? Pero yo decía, me parecía inclusive hasta íconos de la historia tradicional, ¿no? Que Jesús tendría que morir entre 2 reos. ¿Y por qué 2 así, uno bueno y uno malo? ¿Qué era una polaridad? ¿Qué querían decirme con esta historia? Acá de una manera tan simple, más allá, como les digo una vez, sobre que creamos o no la veracidad de este libro, uno dice, bueno, obviamente estaban ajusticiando a gente, y ¿quién más que un ladrón o un asesino debe estar al lado del maestro? Todos eran condenados a muerte, era lógico. Pero eso del ladrón bueno nunca cachaba yo, no la entendía. Dice, negra desventura ha caído sobre mí por tu causa, rey de los judíos. El maestro no le contestó. Al oír esta palabra, uno de los ejecutores de la sentencia creyó que sería de gran efecto en la horrorosa tragedia el poner sobre la persona del llamado rey de los judíos un desteñido manto rojo de los usados por los verdugos para cubrir sus ropas cuando azotaban o torturaban a algún reo, lo cual les resguardaba de las salpicaduras de sangre. Tenemos la visión un poco que el maestro estaba cubierto por un manto rojo, que después se lo juegan a los dados. Yo también decía, ¿de dónde sale ese manto rojo? Tal vez le han querido poner justamente porque como supuestamente el rey de los judíos le pondremos este manto. Pero a mí me hizo pensar mucho que ese manto rojo, efecto chisme, como lo acabamos de decir, sí, le pusieron un manto rojo al maestro, pero no era un manto, era aquello que se cubrían los verdugos para cubrirse de la sangre que les salpicaba, y por eso era rojo el manto. Imagínense el contexto, cuánto cambia.
y con un haz de varillas de fresno hizo un simulacro de corona que entre burlonas carcajadas la colocó sobre la hermosa cabeza de Yahshua. El príncipe Judá, que con su corazón destrozado quería a toda costa mandar las fuerzas militares que guardarían el orden, se presentó en la prisión en ese momento. De un tremendo puñetazo tiró a tierra al infame sayón que ni aun ante el dolor y la muerte tenía un sentimiento de nobleza para su víctima. Le agarró del cinturón de la suela que le ajustaba la túnica y de un solo empuje le arrojó fuera de la estancia. Sobre el infeliz magullado fue a caer el manto y corona con una rapidez de relámpago. Otros verdugos entraron llevando los otros dos condenados y los maderos en cruz sobre los cuales debían morir. Un temblor convulsivo agitaba los labios de Judá, como ocurre a los niños cuando les ahoga el llanto. Una mirada de los ojos divinos del mártir, en los cuales parecía resplandecer y a toda luz de los cielos, le devolvió de nuevo la calma. Imagínense lo que fue para Judá, primero darle el zurdazo, el puñetazo a ese señor, de la rabia, de la falta de respeto, y que encima vea entrar las cruces. Es como si nosotros tuviéramos un ser muy querido que está condenado a muerte y veamos cómo entra la silla eléctrica. ¿Cómo se nos pone el corazón de ver eso? ¿O cómo se te pone el corazón saber de que al reo lo están llevando ya a la pena de muerte y tú estás ahí viéndolo? Imagínense lo que fue para Judá ver la cruz al frente. Baja un poquito y dice: Faquí entró como un huracán en busca de Judá. Pero tú has permitido esto, le dijo sacudiéndole fuertemente de los brazos. Judá, pálido pero sereno, le señaló al maestro sentado sobre el estrado que le había servido de lecho. Faquí se precipitó hacia él y cayó de rodillas a sus pies llorando como un niño. Yahshua, tú eres el Hijo de Dios y has consentido esto. Cielos, ¿no ves que la tierra va a hundirse con este espantoso crimen? Tú que has salvado a tantos de la muerte, ¿no quieres salvarte a ti mismo? El maestro le puso una mano sobre la cabeza que se agitaba en su regazo como un pájaro herido mientras le decía: Faquí, porque me has amado mucho, mi Padre te deja compartir conmigo la inmensa dicha de mi entrada en su reino. Morir para conquistar por siempre la corona de Hijo de Dios no es morir, amigo mío, sino empezar a vivir la gloriosa vida del vencedor después de la victoria. Faquí levantó su cabeza para mirar a Yahshua, cuya forma de expresión le resonaba de un modo extraño. Debido a su facultad clarividente, le vio entre un dorado resplandor donde se agitaban 100 manos con palmas, coronas y laúdes, de los cuales parecía salir como el eco de una canción lejana estas sublimes palabras: morir por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor. Todo esto pasó en un instante como el fugaz resplandor de un relámpago. La grandeza de Amanai está contigo. Sea como tú lo quieres, Hijo del Altísimo, murmuró levantándose con la misma serena calma que hemos visto a Judá. Cuando Faquí se inclinó para besar por última vez aquella blanca frente que él comparaba con el lirio del valle, oyó que Yahshua le decía: ahora acabas de penetrar en el arcano de mi Padre, el Hijo de Dios te bendice. Judá se le acercó para decirle: como yo soy un centurión romano, tú dejas de ser un príncipe tuareg. Corre y vístete como un labriego o leñador y espera en la fuente de la calle de Jope, que por allí pasaremos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Faquí. Yo nada, pero debemos estar alertas hasta el último momento. Mi esperanza vive Faquí y siento que es inmortal como Dios. Para quienes han leído el libro, después es una gran sorpresa ver qué hace Faquí. Lo veremos la próxima semana. Faquí salió como una exhalación, se había consolado sobre el corazón de Yahshua y, al igual que su amigo, esperaba indefinidamente. ¿Qué esperaban? Ellos mismos no sabían precisarlo. Convencidos de que el mártir era el Cristo, Hijo de Dios vivo, no podían asociar tal idea con la muerte y estaban seguros de que Yahshua terminaría su vida terrestre con igual majestad
que el sol del ocaso, que desaparece de nuestra vista, para aparecer igualmente luminoso entre los resplandores de la aurora en otro hemisferio, acaso en otro mundo más digno que la tierra, para recibir a un hombre que era Dios. Se imaginaban lo que sea, pero realmente no sabían qué esperar. Esta es otra cosa que me interesa. Dice, los tres patíbulos no eran iguales, se refiere a las cruces. Dos de ellos eran de madera verde recién cortada y el otro de madera seca, que acaso desde el tiempo atrás esperaba el reo que había de morir en él. No sé si por una piedad pobre y tardía, pero sobre este aparecía una pequeña tabla con esta inscripción: Rey de los judíos, lo que indicaba estar destinado al profeta. Era el menos pesado de los tres, pero así y todo, Judá no le dejó poner sobre los hombros de Yahshua hasta que hubieron bajado el graderío del pretorio y estuvieron en la calle. Hubiera mandado llevarlo por los sayones, pero el maestro, escucha esto, Judá quería que la guardia lleve la cruz, pero el maestro adivinó su pensamiento y levantó sus brazos para colocarla él mismo sobre su espalda. La cruz de la humanidad delincuente caía por fin sobre los hombros de su Salvador. La humanidad podía decir con el profeta en ese solemne momento, sin abrir su boca, cargó sobre sí con todas mis iniquidades. Fue el momento vital para el maestro levantar los brazos y recibir la cruz. Queda una paginita, la terminaremos. Apenas habían unos 200 pasos cuando comenzó de verdad para el augusto mártir la calle de la amargura. Fue Verónica, esposa de Rubén de Engedi, la primera en llegar, seguida de sus hijos e hijas que trataban en vano de contenerla. Aquella mujer, exhalando al viento su llorar que rompía el alma, se abrió paso entre la turba maldiciente que rodeaba al justo como una manada de lobos. Judá, desde lo alto de su caballo, la vio y dio orden de abrirle paso. Se llegó hasta el mártir, que comenzaba a doblarse bajo el peso del madero, y arrancándose el blanco velo de lino que cubría su cabeza, secó el abundante sudor que el calor del sol y la fatiga hacía brotar en aquella pálida faz, donde brillaban con extraño fulgor los ojos divinos del Cristo como estrellas lejanas al anochecer. Aquella faz de nácar quedó grabada en el velo. Judá lo vio y su corazón se estremeció de fervoroso entusiasmo, pues pensó para sí mismo, ahora comienzan las maravillas de la hora final. El famoso velo donde se queda retratada la imagen del maestro. Pero aquí lo que me encanta cuando dice, donde brillaban con extraño fulgor los ojos divinos del Cristo como estrellas lejanas al anochecer. El maestro ya estaba en otro nivel. Sus ojos ya estaban en otro mundo, ya brillaban de otra forma. No era solo el cargar una cruz pesada, él ya estaba en otra. Sus ojos lo delataban, sus ojos divinos ya estaban en eso. En ese preciso momento llegaban también Susana y Ana, esposas de José de Arimatea y Nicodemos, Noemí, Tirsa y Nebai, Helena de Adebienes, la anciana Lía llevada en silla de manos por los amigos de Betlehem, al igual que Betsabé, conducida por sus hijos Jacobo y Bartolomé, que creían estar viviendo una horrible pesadilla. Como la turba tratase de estorbarles de acercarse al maestro, Judá, encolerizado ante tan inaudita maldad, ordenó a los guardias montados una fuerte carga que hizo retroceder un tanto a toda aquella masa de malhechores que esperaban ansiosamente ver consumada la muerte para recibir el oro y la libertad prometida. El mártir se enterneció vivamente al ver el doliente grupo de mujeres que le habían conocido niño y que le habían seguido con su fe y con su amor durante toda su vida. ¿Por qué habéis venido para agotar mis fuerzas antes de la hora?, les dijo con su voz más tierna. No lloréis por mí, añadió, sino por vosotras, por vuestros hijos, y por el pueblo fiel que recibió la palabra divina y que sufriréis los horrores que vendrán por causa de este día. No lloréis, que antes de que el sol traspase las colinas,
yo estaré en mi reino para repetiros una y mil veces, el Hijo de Dios os bendice. Formándole un muro alrededor, aquellas mujeres llorando desconsoladamente no dejaban que el mártir continuara su camino. 10 jueces del Sanedrín, con Caifás a la cabeza, se presentaron de pronto conducidos en literas abiertas para amedrentar al pueblo con las insignias de la suprema autoridad religiosa que investían. Habiendo tenido noticia de que mandaba la guardia montada Quintus Arrius, el amigo del ajusticiado, temieron que en las afueras de la ciudad tratase de libertarlo. Al ver la escena dolorosa de las mujeres, los jueces comenzaron a gritar: las mujeres a su casa, apártenlas a latigazos, plañideras pagadas para chillar, rameras de los caminos. Menos mal que eran religiosos. El príncipe Judá, ciego de indignación, arremetió con su caballo el cortejo de literas brillantes de oro y púrpura. Algunos esclavos conductores perdieron el equilibrio y cayeron, causando por consiguiente la caída de algunos de aquellos malvados viejos que con sus gritos insultantes querían dar a entender la baja estofa a que pertenecía el ajusticiado y sus amigos. Quien manda aquí soy yo en nombre del gobernador, había gritado Judá con voz de trueno. A callar como muertos toda esa cacalla, sino aquí mismo os dejo con las extrañas al viento. Helena de Adevenes y Noemí, cuya fe religiosa les hacía ver grandeza y santidad en los altos dignatarios del templo, se quedaron estupefactas al oírse llamar por ellos plañideras pagadas para chillar, rameras de los caminos. O sea, loquísimas escuchar eso de un sacerdote a quien le tenía mucha fe. Y apretándose más cerca al ungido de Dios, que caminaban a la muerte, le decía entre gemidos: Señor, te vas de este mundo llevándote el amor, la piedad y la justicia, y nos dejas bajo el látigo de los verdugos de Israel. Los ojos del lince de Hanán habían reconocido a Helena, cuya arca estaba siempre abierta para los valiosos donativos que fueron solicitados, y pasando aviso a Caifás y demás jueces, guardaron silencio por doble conveniencia. Quintus Arrius no gastaba bromas y la viuda de Adevenes lo miraba escandalizada. El príncipe Judá habló en voz baja a su madre y todo el grupo femenino siguió detrás del mártir en profundo silencio. Un observador hubiera notado que las palabras del príncipe Judá habían hecho nacer una esperanza en el doliente grupo de las mujeres judías. Nebai se perdía en suposiciones y conjeturas. ¿Cómo y por qué mandaba Judá la guardia ese día? ¿Sería para salvar a Yasu a última hora? Oh sí, no había duda. Judá no le dejaría morir. Y con la más viva ansiedad pintada en el rostro, continuaba andando. Es aquí, no es en el próximo capítulo. A la vuelta de un recodo de la calle, y cuando ya estaba cerca de la puerta de Jope, apareció frente a la comitiva un fornido labriego, alto, esbelto, casi como un gigante. Traía el azadón al hombro y se apoyaba en un bastón de encina. Era Faquí, disfrazado tal como indicara Judá. Tirsa, que le vio, iba a llamarlo por su nombre para cerciorarse de que era él, pues su extraña indumentaria hacía dudar a cualquiera. Judá se apresuró a decirle: buen hombre, si quieres ganarte unos sestercios, deja el asadón y ven a cargar el madero de este penado, que no puede andar con su peso. Simón de Cirene para servirte, centurión, le contestó el labriego. Algunos de los jueces levantaron su voz de protesta. He dicho que aquí mando yo, volvió a gritar con voz de trueno el hijo de Quintus Arrius, que parecía sentirse señor del mundo para proteger al Cristo mártir hasta el último momento de su vida. ¿Qué pasaría por el alma nobilísima y tierna del ungido cuando el Hak Ben Faquí, su amigo, le tomó la cruz y la cargó en su espalda? Los ojos del mártir se llenaron de lágrimas y de su corazón de hijo de Dios subió a los cielos este divino pensamiento. Te adoro y te bendigo, Padre mío, porque han florecido mis rosas de amor sembradas en la tierra. Libre ya el maestro de aquel peso excesivo para su endeble y delicada naturaleza, su cuerpo se irguió de nuevo y continuó caminando al lado de Faquí. Imagínense realmente qué doloroso para el Maestro Jesús ver a su amigo disfrazado para cargar su cruz. Muy doloroso y
y grandioso a la vez. Y no es para lo menos el próximo capítulo que nos toca, que es el Gólgota. Así que vénganse preparados para este capítulo, porque queda este capítulo del Gólgota, de ahí el capítulo de la sombra a la luz, y de ahí el último capítulo, que simplemente es una paginita que hace ya referencia a cumbres y llanuras, capítulo 4 de Arpas Eternas, 4 y 5, que en realidad nos cuenta la vida de los apóstoles y amigos del Maestro. Así que no se pierdan la próxima charla. Gracias, que estén bien.